Nuestra oración siempre es que ustedes, cada uno de los que reciben la palabra del Señor, puedan experimentar la presencia, el amor, la fortaleza de Él que solamente viene de Él. No una palabra que sea solamente escritura, conocimiento, sino que en ustedes provoque ese espíritu de vida que los renueva, que los transforma, que los llena de vitalidad, de plenitud de vida, de gozo. Y la vida cristiana es una vida de fe. Es una vida de fe. No es una vida de conocimiento intelectual, no es una vida de liturgias, es una vida de fe y tenemos que entender eso, que por la fe somos salvos, que por la fe nosotros conocemos al Señor, que por la fe se nos revela la palabra en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, nos transforma. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y nuestra luz está en la palabra del Señor. Y creer a toda la palabra del Señor. No algunas cosas sí y a otras no. Esto no me parece, sino que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Es útil, es valiosa, es verdadera, es fiel, permanece para siempre, lo cual yo tengo que creer y pararme sobre esa roca que es su palabra. Es la luz de nuestra vida como cristianos. Y con este asunto que está ocurriendo y todo lo que es Israel, Palestina, mucha gente pregunta, cristianos, pastores, que están de acuerdo, otros que están a favor, otros que toman un versículo y pueden llegar a condenar una cosa y otro con otro versículo justifican otras cosas. Pero digo, pero la palabra del Señor es clara y todo lo que nosotros necesitamos, cada respuesta a nuestras preguntas están en la palabra del Señor. No hay nada místico, no hay nada raro, no hay nada que no encontremos allí. Todo es dado por Dios en su palabra. Tenemos que buscar, tenemos que indagar, tenemos que sumergirnos en la palabra del Señor, en las riquezas. ¿Qué dice Dios acerca de este tema? ¿Qué dice Dios acerca de este problema? ¿Qué dice Dios acerca de lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son las señales? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ocurrir? Eso nosotros tenemos que entenderlo. Nuestras vidas es una vida de fe que se alimenta por la palabra del Señor y Dios nos habla primeramente y principalmente por medio de su palabra, la Escritura, la Biblia. Si queremos oír a Dios, leamos la Biblia, creamos a la Biblia. Y es por fe. Y cuando uno cree, ocurren cosas extraordinarias. Dios hace cosas grandes, como le ocurrió a Mirta con ese problema ahí en la vesícula. Ya estaba ahí, ya que no daba más. Nosotros correríamos, ¿no? Y ella oró, clamó, suplicó y Dios la sanó. Y ahí está, mírenla, contenta y dichosa. ¿Por qué? Porque le creyó al Señor, le creyó. Y cuando nos cuenta lo que come, y yo digo, mamma mía, eso sí que es fe, ¿no? Y publica unas pizzas ahí con unos Carlitos que, bueno, conocemos nosotros el lugar, Pizza Piazza, unas pizzas espectaculares, y publica, y digo, wow, wow, se tiene que cuidar, Mirta, no puede comer esas cosas sin compartir. Pero qué hermoso es cuando uno deposita la fe, confía en el Señor. Y eso también indica cuánto yo conozco de mi Señor. Cuanto más conozco de una persona, puedo confiar más o desconfiar más, ¿no? Cuando uno se da a conocer,
uno puede decir, wow, esta es una persona confiable, cumple su palabra, me dijo que iba a venir a las 8 y vino a las 8, me dijo que me iba a ayudar y me ayudó, me dijo que me iba a visitar y me vino a visitar, dijo que iba a hacer tal trámite y lo hizo, es una persona confiable, veo su familia, veo sus hijos, es alguien confiable, alguien de palabra. Entonces uno a medida que lo va conociendo, que no es un engrupidor, ¿no? Como es uno que habla mucho pero hace poco, alguien que habla de que es así, que no, que yo, que aquí soy el mejor maestro, que yo le hago la casa, yo le arreglo aquí, después cuando uno lo ve lo que hizo, dijo, este no sabe nada. Entonces usted ya no confía más y ya no lo llama. Entonces con Cristo es igual. Con el Señor es igual. Cuanto más conozco de Él, más confianza me da. Entonces tenemos que nosotros conocerle a Él. Y hoy quiero hablar de la grandeza de Jesús, de su grandeza. Hemos conocido que hay poder en el nombre de Jesucristo, que Dios nos delegó una autoridad a la iglesia para ir y hacer discípulos, para ir y dar el anuncio de buenas noticias y el respaldo, la autoridad, el poder que Dios nos dio a nosotros como iglesia. Pero también nosotros tenemos que conocerle a Él. Cuanto más le conocemos, más o mejor podemos hablar de Él. Porque esto no es como un estudio cuando uno va a la universidad y la mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría de los que estudian por una carrera, estudian por la carrera, para sacarse el cartón, el diploma, pero después no sabe si conoce o no conoce, nunca trabajó de eso, no está seguro de lo que estudió, porque estudió de memoria o copió o estudió solamente para pasar la materia sin entender nada. Y a veces en la vida cristiana pasa esto. Yo conozco, yo leí, yo estudié, pero no entiendo, no entiendo. Entonces vamos a entender algunas cositas de Jesús que yo creo, considero que es muy valioso para nuestra vida de fe, conocerle un poquito más y confiar un poco más en Él, saber que Él es confiable, entender lo que Él ve, cómo piensa, cómo Él obra en nuestras vidas. Y quiero leerles primero, vamos a leer varios versículos. Yo creo que la palabra del Señor es clara en todo. Y dice Colosenses capítulo 2, el verso 9. Porque en Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la divinidad de Dios. Porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está diciendo, porque en Cristo opera todo el poder, la personalidad, el carácter de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 5 y el verso 14. Muy conocido, estos versículos muy lindos, que dice, en el principio era la palabra o era el verbo, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, está hablando de Jesús, todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era
la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 14, y aquel verbo, aquella palabra, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, como el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esas son las descripciones en estos versículos, hay muchos, de lo que era Jesús en su deidad, su divinidad. Él era Dios, ¿sí? Y yo creo que nosotros no tenemos ningún problema en esto. El poder, la autoridad, la gloria, la divinidad de Jesucristo, la autoridad que él tenía, la sabiduría dada de lo alto, la inteligencia, la astucia del Espíritu Santo para responder, para hacernos ver, hacernos entender. Hemos visto cómo él hacía los milagros, las maravillas que él hacía en medio del pueblo, y todos los que se acercaban a él eran sanados, eran liberados, eran transformados. Los que creían en su nombre querían seguirle. Nadie ha hablado con tanta autoridad como él. Él nos enseña con autoridad, no como los religiosos o los líderes religiosos. Él nos habla con autoridad. Eso significa que habla con entendimiento, con conocimiento de causa. Así como nosotros podemos expresarnos, describir aquello que sí realmente conocemos, ya sea una persona, una máquina, un auto, el que es fanático de autos, esos, ¿no? Los que son fan tuerca, que conocen el motor, pueden describir el vehículo, pueden describir la máquina, detalle por detalle. Y a lo mejor a mí me preguntan, yo digo, sí, este es un Suzuki X4, este es un Suzuki o este es un Ford Mustang, lo conozco, el diseño, la línea, pero si me preguntan de qué está hecha la bisagra, qué es lo que contiene el motor, de qué está hecho los frenos, de qué está hecho los cables, cómo conecta esto con el otro, pero el que es tuerca, el que estudió, que el que conoce, el que metió mano, que el que fabrica, el que puede desarmar y armar un motor, nos puede hablar con lujo de detalle, habla con autoridad, porque sabe, porque ha metido mano, porque lo conoce. Así es con el Señor. Él tenía la autoridad porque tenía conocimiento de causa, él sabía de lo que estaba hablando, hablando de su Padre, hablando del Dios Todopoderoso. No tenemos nosotros como cristianos problema de ver a Jesús en esa faceta. Nos maravillamos y es hermoso y es maravilloso porque así es. Pero vamos a leer Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, porque nos cuesta mucho ver a Jesús como un hombre, como un ser humano, semejante a nosotros. Y es importante que nosotros también conozcamos a Jesús en la faceta humana. Y vamos a ver por qué es importante. Filipenses 2, versos 5 al 8 dice: haya entonces en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es muy significativo, porque él, siendo Dios y teniendo la forma de Dios, o sea, toda la deidad que habitaba en él, no confió, no se aferró, no utilizó ese poder, esa deidad en beneficio propio, sino que se despojó de esa autoridad, de esa divinidad, se humilló tomando forma de siervo y se hizo como nosotros, como usted y como yo. Y en esa condición se humilló a sí mismo. O sea, no se hizo un hombre orgulloso, no se hizo un hombre soberbio, altivo, porque era alguien que sabía, que conocía, que el Padre lo amaba, que el Padre lo usaba, que nadie podía hacerle frente. No, al contrario, se humilló a sí mismo, se hizo un hombre humilde al servicio de los demás. ¿Sí? ¿Me captan eso? Él no utilizó su deidad, su esencia de Dios en beneficio propio, sino que se puso a disposición para servirnos. Hebreos capítulo 2, versos 16 al 18. Hebreos capítulo 2, versos del 16 al 18. Porque ciertamente Jesús no socorrió a los ángeles. Nosotros sabemos que hay ángeles caídos que desobedecieron, fueron expulsados, pero Jesús no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, los que son de la fe. Por lo cual debía ser en todo, no en algunas cosas, en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel intercesor o sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como él también sufrió la tentación, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Unos 2 capítulos más adelante, Hebreos 4, verso 15 al 16, leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos entonces con toda confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pensemos en un instante que Jesús era como nosotros. Tenía que ser como nosotros.
para poder ser el Salvador de nosotros. ¿Por qué es tan importante esto como creyentes? Porque si vemos a Jesús como Dios, con poder, con autoridad, y vimos la gloria del unigénito del Padre, el Verbo, la palabra hecha carne, la sabiduría, la inteligencia, el temple, caemos en el error de decir, y bueno, Él era Jesús, o nunca lo pensó. Yo escuché muchas veces eso. Bueno, es que Él era Jesús. Claro, era intocable. Jesús, si se caía, no le dolía. Jesús, si tenía hambre, era lo mismo, total era Dios. No necesitaba comer, no necesitaba dormir, no iba al baño. Jesús flotaba en el aire, volaba, ¿no? Jesús, si tenía hambre, hacía así y aparecía un pollito o una parrillada o una rica pizza. No, Jesús tenía que ir a buscar los alimentos, tenía que cocinarlos, tenía que preparar bien para que pueda ser rico, tenía que prender el fuego, caminaba y se cansaba, le dolía las piernas, los pies. Jesús tenía sueño, tenía que dormir, le daba ganas de hacer pupú, tenía que ir a hacer pupú. Nosotros tenemos un baño que uno se sienta y está todo ahí, allá no era así. Él tal vez tenía que limpiar sus cositas como nosotros. Le dolía la cabeza, se refrescaba el ojo, que le picaba el ojo. Él sufría lo mismo que nosotros, igual que nosotros. Él no utilizó su divinidad para hacer su ministerio más fácil. Nunca. Por eso es que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él tomó forma de hombre, como usted y como yo. El autor de la vida, el dador de la vida, el creador de la vida, sufrió hambre, tenía sed, tenía sueño, se cansaba, si se lastimaba le dolía, sangraba, padecía dolores tal vez de cintura cuando se levantaba, dormía en el piso, no durmió en una cama como nosotros. Él no le pidió al Padre, Padre, quiero estar en mi casa, en un hogar que tenga cama, buena colcha, con aire acondicionado en el calor. No estaba Arturo para instalar un aire acondicionado ahí. Iba a las cuevas, iba en el desierto, los pies llenos de polvo. El que estuvo, el que pudo haber estado en Israel y conoce lo que era la tierra, el polvillo, las piedras, es subida y bajada, es todo monte, cerros, lomas, que tiene que ir caminando. No iba en auto, no iba en caballo, no iba en carruaje, iba caminando. Él solamente utilizó un pollino, que es una cría de asno, para entrar a Jerusalén, cumpliendo así una profecía. Él no utilizó su deidad y su poder en beneficio propio. Su poder ilimitado, porque Él es ilimitado, todo lo puede hacer, nada es difícil para Él, lo limitó. Tuvo que habitar en un espacio y tiempo limitado. Él podría haber dicho, bueno muchachos, tengo que ir a predicar a Galilea.
desaparecía y aparecía en Galilea. ¿Lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. No, él tomaba sus dos piecitos y caminando. Vamos caminando. Y en el camino se cansaba, sentémonos un rato, tomemos un poco de agua, tengo hambre, alguien trajo algo de comer. Él no era un extraterrestre. Pues nosotros creemos que él era Jesús. Claro, él era Jesús. No tenía debilidades. ¿Qué dice la Escritura? Que lo que leíamos nosotros, que él también tuvo debilidades igual que nosotros. Él fue tentado en todo, no en algunas cosas. Fue tal vez tentado en querer, voy a hacer un milagro acá, voy a hacer una rica comida. Pum, que aparezca. Ay, tengo que pagar los impuestos, bueno, que aparezca la moneda. No, mandó a Pedro a pescar, pasó por el mar de Galilea, tuvo tormentas. Y todo lo que él hizo en sus milagros, porque hizo milagros, todo fue sujeto a la voluntad del Padre y para beneficio de nosotros. No fue para él. Cuando él caminó sobre las aguas, ¿para qué fue? Nosotros decimos, claro, él se fueron los discípulos con la barca y él tenía que irse caminando por toda la costa y es bastante, ¿no? De una punta a la otra, que yo estuve ahí, hay que cruzar en un barco, en un bote grande, porque si usted se va caminando, va a tardar 2 días en llegar al otro lado. Y dije, claro, él cortó camino, caminó sobre el agua. No, no, era para cumplir y manifestar a su discípulo que él era Dios, que no era solamente un hombre. Cumplir la palabra, ¿quién cabalgará sobre las olas de las aguas? Porque dice que Dios está sobre la faz de la tierra, que Él se movía sobre la faz de la tierra. Pero están los salmos que hablan de lo que Jesús hizo. Los discípulos no lo entendieron, vieron un fantasma. Pedro dice, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Y ahí mostró su poder. Pero Jesús se durmió en la barca mientras había una tormenta. Estaba cansado. Él fue tentado, tuvo dudas, como nosotros muchas veces. Porque si Él fue tentado en todo, significa que Él pasó todo lo que nosotros pasamos. ¿Y qué haré, Padre, mañana? Padre, ¿y qué vamos a comer mañana? ¿Cómo voy a hacer con esta gente que no me entiende? Padre, ya no lo soporto, porque Él dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar, hombres de poca fe? Él también tuvo esos arranques, como nosotros. ¿Hasta cuándo no van a entender? ¿Hasta cuándo seguirán siendo niños? ¿Hasta cuándo no van a creer? Uno le explica, uno le enseña, y Jesús le enseñaba, y aún así dudaban. Y él también tuvo dudas, porque aquí Hebreo nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que intercede delante del Padre que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por lo tanto, es importante verlo a Jesús de esa forma, porque yo me libero de la culpabilidad. Que a veces decimos, no, ya Dios no me escucha, yo erré, mentí, me equivoqué, le fallé a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Nos apartamos, nos oramos y la culpa nos carcome y nos separamos de Dios y ya no nos reunimos, ya no nos congregamos.
porque nos sentimos culpables, que Dios ya me condenó. No, Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él también fue tentado en todo, aunque Él no pecó. Pero Él sabe lo que se siente. Él sabe lo que nosotros pasamos, lo que sufrimos. Él lo sabe y eso es importante porque a mí me da confianza de que yo le estoy hablando a Él en chino y no me entiende lo que yo estoy pasando, sino que yo puedo acercarme. Por eso que Él dice, acerquémonos con toda confianza, porque Él pasó lo mismo, Él sufrió lo mismo. Pero Él no pecó, Él no se desvió, Él no cayó en el engaño, en la mentira. Por lo tanto, Él nos pudo rescatar y salvar, decir, yo lo hice, consumado es. Por lo tanto, ahora hay una apertura, una puerta abierta para todo aquel que en Él crea pueda ser salvo por medio de Él. Pero en este caminar, en esta trayectoria, en este tránsito hacia la vida eterna, somos tentados, tenemos debilidades, pero que Él se compadece para librarnos, para ayudarnos, como dice el verso 16 de Hebreos 4. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar esa gracia para el oportuno socorro. Por eso que él sabía lo que sufría esa mujer con flujo de sangre durante 12 años, que se gastó todo lo que tenía, todo el dinero, y no se curaba, y los médicos no podían curarla, y estaba allí aislada, ajena a la sociedad, porque no podía ser introducida a la sociedad, porque era un pecado, ella era impura para la sociedad de aquel entonces. Y él entendía, él sabía lo que es sufrir la soledad, el rechazo, la pobreza, porque él se hizo pobre siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, para librarnos de todo eso. Él se hizo como uno de nosotros, en semejanza de hombre de pecado, pero sin pecado. Que esa es la única diferencia, que Él no se dio a ninguna tentación de dejar y abandonar a mitad de camino. No, Padre, ¿sabes qué? Y Él tenía toda la autoridad para hacerlo. ¿Sabes qué? No, la verdad que los seres humanos no merecen el perdón. Siempre pensando inclinados al mal. Dudan, son calumnieros, ¿no? Murmuradores, chismosos, se pelean, quién es el mayor, buscan la posición a ver quién es el mayor. Ya me están, hasta acá los tengo a estos discípulos. Los otros que eran elegidos, como los sacerdotes, como los hombres religiosos, que eran elegidos para enseñar al pueblo, para guiarlos al arrepentimiento, guiarlos hacia el corazón amoroso del Padre, no, le ponen trabas, cargas, que si no te lavas las manos, que si no haces esto, si no haces lo otro, que patatín, que patatán. Yo les explico, les enseño y lo único que quieren es matarme. No entienden el mensaje, duros de corazón, orgullosos, soberbios, amadores, avaros del dinero. Tengo ahí un Judas que lo único que está esperando el momento para traicionarme. Tengo al celote ahí
que lo único que quiere es que salgamos a pelear contra los romanos, que vamos a conquistar, vamos que el mundo es nuestro, vamos que vamos a reinar contigo, y no entienden, no entienden. Padre, renuncio. Él tenía la tentación de dejarnos al juicio y morir todos. Y él estaba en todo su derecho y libertad, pero no lo hizo. Él podía haber utilizado el poder que tenía para que cuando aquel centurión o aquel soldado romano lo iba a castigar, se le secara la mano y no pudiera ni tocarlo. Por eso que le decían, si tú eres Dios, si tú eres realmente el Masías, el ungido, el enviado de Dios, baja de la cruz y así creeremos. Pero él no lo hizo. Él nos miraba a nosotros, miraba a ellos, que la única forma que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios, perdonados, restaurados, ser llamados hijos de Dios, era que Él derramara toda su sangre en la cruz, que todos los látigos y los clavos y la corona de espina y los escupos y las burlas sean sobre Él. Era la única forma, porque el castigo de Dios por nuestra paz tenía que recaer sobre él, pero él fue tentado a dejarlo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, como humano, como hombre. El dolor, la angustia, la tristeza, la soledad, la amargura, el sentir rechazo, que nadie lo ama, que nadie le escucha, que nadie, él dice, vino la luz al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Pero él se fortalecía en la palabra, en lo que estaba escrito acerca de él, y se fortalecía mirando las glorias venideras. Al igual tenemos que hacer nosotros. Por lo tanto, Jesús, tenemos que nosotros verlo también como hombre, para que nosotros tengamos esa confianza y libertad que Él sabe lo que yo necesito. Él entiende, Él conoce, Él no me va a acusar, no me va a condenar, no se va a fastidiar diciendo otra vez en lo mismo. ¿Hasta cuándo nos vas a entender? No, Él se compadece de nosotros porque Él también pasó por lo mismo. Pero esto tiene que llevarnos a nosotros a ir madurando y despojándonos del viejo hombre, al igual que Él se despojó de toda su gloria, de toda su magnificencia para hacerse igual que nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. No, porque vamos al otro extremo. Nosotros somos extremistas. Por un lado, no, ya Dios no me ama, ya Dios me dejó, mira lo que hice, cómo le fallé, otra vez pequé, otra vez caí en la tentación, otra vez cedí, ya Dios no me va a escuchar, ya Dios no me va a responder, ya Dios se alejó de mí, ya tengo la culpa, me siento condenado, y ahí nos machacamos y nos machacamos, o nos vamos al otro extremo. No, si Dios me entiende, Él sabe lo que yo estoy pasando, y sigo pecando, sigo viviendo la vida como a mí me gusta, vistiéndome cada día del viejo hombre. Total, Dios
me entiende, Él es bueno, Él me perdona. No, 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 no nos equivoquemos. Tenemos que entender de que Cristo sufrió los mismos padecimientos que nosotros, pero Él fue sin pecado para librarnos del que tenía el imperio, el poder de la muerte y del Hades, del infierno, pero nos hizo una nueva criatura, fuimos adoptados hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir como Él. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 25. Y prestemos bien atención a lo que dicen estos versículos. Porque para esto fuimos llamados. ¿Para qué? Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Porque para esto fuimos nosotros llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo padeció, sufrió por nosotros. Por lo tanto, nosotros ahora lo tenemos que ver como ejemplo para seguir sus pisadas y también como ejemplo de sufrimiento. Ay, es que nadie me saluda en la iglesia. Ay, es que el pastor ni me miró. Me rechazan todos. Yo dejo este camino, todos se burlan de mí, voy al colegio y todos los compañeros, el profesor, me critican, me atacan, me insultan, me pegan por ser cristiano, por ser diferente, por hablar la verdad, estoy preso. Por hablar la verdad, me echaron de casa. Por decir la verdad de Cristo, hablar de Él, del pecado, de la santidad, de su salvación, por anunciar buenas noticias, por no caer en la mentira, en el engaño, por copiar, por robar. Me echaron, se burlan, estoy padeciendo, estoy sufriendo como Cristo lo hizo. Por lo tanto, dice aquí Pedro, sigamos sus pisadas. No caigamos en la tentación. Verso 22. El cual no hizo pecado. Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él por zafar, ¿no? Por salvarse de las calumnias, de las murmuraciones, de las quejas, de los insultos, de la rabia de la otra gente, él no utilizó el engaño. No fue diciéndole a los fariseos, ay, bueno, pero está bien, ay, pero si a mí me encanta cómo habla usted, ¿no? Ay, pero sumo sacerdote, no se ponga así, si mis palabras está bien, usted. Él no fue con engaño, él le habló la verdad. Él fue transparente en el mensaje, pero también fue transparente en su forma de vivir. Dice que no se halló engaño en su boca. Él no decía algo hoy a usted y después iba al otro grupo y le decía otra cosa. No, él era siempre igual, se mantuvo sin engaño. Su palabra eran fieles y eran verdaderas.
Sus palabras eran luz, eran sabiduría, eran el mensaje de Dios al pueblo. Era la verdad. Yo no me voy a poner de una forma con alguien y de otra forma con otro, para caerle bien, para que no me critiquen, para que no calumnien, para que estén conmigo, no me dejen solo. Entonces yo voy a hacer y voy a decir, no, no, no tiene que haber engaño, no tengo que ser falso, tengo que ser verdadero. Él no pecó, no hizo pecado a pesar de los sufrimientos, pero dice, también él no habló con engaño. Verso 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Interesante. Cuando él padecía y sufría, no amenazaba. Mira que esos látigos que vas te van a condenar, te va a ir a... Mira que yo puedo orar y viene un ángel que te abofetee la cara y te queme, te seque, te haga esto, te haga lo otro. Él podía haberlo hecho. Él era Dios, él podía, como le dijo, ¿no crees, Pedro, que puedo pedir al Padre una legión de ángeles que me vengan a defender? Él con una orden, una palabra, los ángeles estaban ahí para librarlo de todo el imperio romano. Él podía haber hecho que mueran todos quemados, todo el imperio romano, y liberar a Israel. Y todos creerían, Él es el Mesías, el ungido, el verdadero, el rey de Israel. No lo hizo, no lo hizo, no engañó a nadie, no maldijo a nadie por lo que le estaban haciendo, pero él tampoco amenazó. Ustedes no saben en el lío que se están metiendo. Ustedes, ustedes no saben lo que le va a pasar por lo que me hicieron, porque nadie toca al ungido del Señor. No somos así. Nosotros, que somos hombres caídos, con inclinación al mal, que buscamos siempre hacer lo malo, tratar de engañar para quedar bien con todo el mundo, para que todos nos amen y nos aplaudan y que buscamos el bienestar y la comodidad y lo mejor. Somos más o nos creemos más poderoso que Jesús, más sabio que Jesús, más merecedores que Jesús. Porque si nos amenazan o nos critican, enseguida amenazamos. Enseguida maldecimos y nos peleamos y discutimos, nos separamos y nos dividimos. Porque ¿quién se cree que me viene a decir esto? Jesús no hizo eso. Y Pedro dice que Él es nuestro ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? No pecar, no hablar engaño, que no Dios no encuentre en nuestros labios engaño, y nosotros no respondamos con maldición a aquellos que nos maldicen, y cuando nos hacen sufrir, no amenacemos, soportémoslo, sino que él encomendaba la causa. ¿A quién? Al Padre, aquel que juzga justamente. Verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados, porque vosotros, ustedes, nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo supervisor de nuestras almas.
lo que Él alcanzó por amor a nosotros, lo que Él hizo por amor a nosotros, no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre, para que hoy nosotros tengamos la confianza, pero también sigamos sus pisadas, que no pequemos, que no practiquemos el pecado, que nos vayamos despojando del viejo hombre y revistiendo de Él, que es el nuevo hombre. ¿Para qué? Para ser verdaderamente luz en medio de la oscuridad. No juzguemos, no condenemos, no hablemos mal del otro, no haya engaño en nuestra boca, que suframos el agravio, que si nos maldicen, si nos calumnian, si murmuran, encomendemos, vayamos a la presencia del Padre y echemos sobre Él el dolor, la angustia, la tristeza, lo que nos pasa, porque Él nos entiende. Él pasó por lo mismo y dejemos que Dios haga su obra. Perdonemos como Él nos perdonó. Amemos como Él nos amó. Hablemos siempre la verdad como Él siempre la habló. Que no cambiemos el mensaje para quedar bien con uno o con otro, porque Él no lo hizo. Que tengamos nosotros también compasión del otro que sufre, que se duele, que está enfermo, que está mal. No condenemos, porque Él podía haber dicho: esta enfermedad es por tu pecado, este dolor es porque te portaste mal, porque hiciste esto y porque hiciste lo otro. No, 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 Él manifestó la misericordia y la compasión de Dios, liberándolos, sanándolos incondicionalmente. No había condición. La única condición era el amor de Dios y las personas que creían y venían a Él. Porque todos los que venían a Él, Él obraba. Él los sanaba, Él los liberaba, aunque no todos tal vez fueron salvos. No todos después lo siguieron. Él podría haber dicho: no, a Él no lo sano porque sé que Él no me va a seguir. No, yo a Él no le hago el favor porque Él no viene a estas reuniones. Yo a Él no lo voy a ayudar porque Él es de otra congregación, es de otra denominación. No, Él sanó personas gentiles que eran idólatras, como el centurión, como la mujer sirofenicia. Él obró sobre aquellos que eran publicanos, pecadores, prostitutas. Pero nosotros hacemos selección de personas. Con este sí, con este no, porque buscamos nuestro propio bien. Cuando Jesús buscó el bien de los demás. Tenemos que aprender de Él que Jesús no buscó su grandeza siendo Él grande, siendo el Rey del universo, el Señor, el Dios todopoderoso. Él en la tierra se humilló a sí mismo, se hizo siervo, fue como hombre, padeció, fue tentado en todo, no pecó, pudo haber hecho cosas para su propio beneficio, para que Él se sienta grande, porque Él era grande. Pero Él no buscó eso, como muchos de nosotros hacemos. Buscamos sentirnos grandes y hacemos las cosas para que nos aplaudan, para que nos pongan en el pedestal, nos adoren, nos sigan, nos den, nos ofrenden, nos pongan ahí, ¿no? En la internet. ¡Qué grande que es Alberto! Buscamos eso, él no buscó ser famoso,
aunque lo fue, pero no buscaba ser famoso. Como hoy ponemos en todas las redes sociales lo que hice, lo que Dios hizo a través mío, y me saco foto y selfie, mira, esta persona era así, ahora mira, con el mensaje y ponemos los testimonios. ¿Para qué? Para nosotros inflarnos cada vez más. Él no buscó la fama, le dijo, vete a tu casa, a nadie le cuentes. No, pero es que yo quiero, no, no, no. Anda a tu casa, cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho, cómo ha tenido misericordia de ti. En ningún momento él se puso en una piedra, se levantó y dijo, miren lo que hice con esta mujer que tenía flujo de sangre, miren al ciego, cómo fue sanado por mi poder, cómo lo toqué, y miren cómo con mi mano lo sané, al paralítico lo levanté, miren cómo los demonios tiemblan en mi presencia, miren ahora al demonio. Yo lo he visto muchos hablando con los demonios para hacerse ver que el demonio tenía miedo de él. Jesús no hizo eso, pero su fama corría, que la fama la daba Dios para que vengan a oír el mensaje del Señor. No buscó su propio bien, no buscó la comodidad, no buscó que si no tengo esto no voy, que si no me dan esto yo no camino hasta allá, que si no me vienen a buscar yo no voy a asistir, que si no es en tal lugar, que si no hace frío, que si no hace calor, que si no llueve, que si no que esto. Él no buscó jamás su propio bien, no usó, no hizo uso de su poder, de su deidad para provecho propio. Todo lo que él hizo fue por amor a usted y a mí, pudiendo hacer él poderosos hechos realmente para que él no sufriera y para que todos crean, no lo hizo. Él se limitó a ser un hombre como usted y yo. Se limitó al tiempo, al espacio, se limitó a sufrir, a padecer, a que le pegaran, a que le pusieran una corona de espina, lo clavaran en una cruz, le den de latigazos, los escupan, se burlen de él. Él se limitó a que le hagan preguntas para tentarlo, a ver qué respondía. Él nunca se sintió ofendido. Él nunca se puso a llorar al Padre, mira cómo me tratan, Padre, yo que vengo, que lo amo. Todo lo que yo hice por ellos, ahora mira, están pidiendo que me crucifiquen. Manda fuego, Señor, y quémalos a todos. Él lo podía haber hecho como Juan pensaba, como nosotros pensamos. Señor, mira, no te reciben, haz como Elías, manda fuego que los quemen para que aprendan quién eres tú, para que vean que con el ungido del Señor nadie se mete. No, que le dijo Jesús, tú no sabes con qué espíritu estás trabajando, de quién eres, como diciendo, tú no entiendes a lo que yo vine. Yo no vine para que me aplaudan y todo el mundo me reciba. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, dos cosas importantes. Primero, tengamos libertad y confianza de venir ante Él, porque Él se compadece de nosotros, porque Él vivió y sufrió igual que nosotros. Él sabe que estoy cansado, que estoy agobiado, que estoy bajo presión. Él sabe lo que hablan acerca de mí.
cuando me calumnian, cuando hablan mal, murmuran, cuando crean el ambiente para provocar divisiones y luego vienen a atacar delante de uno. Él sabe cómo mis compañeros de trabajo me quieren serruchar el piso, quieren que mi jefe me eche. Él lo sabe, él vivió eso, él padeció todo, él fue semejante a usted, a mí, que ya no quiere seguir, que está cansado, que lo que sufre por la enfermedad, el dolor, la tristeza, él lo sabe, porque él lo pasó. Entonces él es fiel en compadecerse, en tener misericordia, en ayudarnos y levantarnos y sanarnos, que nosotros confiemos, vayamos confiadamente al trono de la gracia para hallar en él el oportuno socorro. Pero también armémonos, vistámonos de sus vestiduras, porque así como él es, somos nosotros en la tierra. Que nos armemos de este mismo pensamiento ahí en Filipenses 2. Que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Aunque yo soy el hijo de Dios, aunque él me adoptó hijo de Dios y tengo todas las bendiciones del Padre a mi favor, porque Cristo lo ganó para mí, en Cristo todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, una nueva criatura, y Él me dio poder porque vendrá sobre mí poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre mi vida para ser testigo, y haremos milagros y maravillas en el nombre de Jesucristo, y nos ha dado su autoridad, nos ha delegado ese poder para hacer sus obras aquí. Por lo tanto, también tenemos que padecer como Él sufrió. No usemos el poder, la autoridad que Dios nos dio para beneficio propio, sino para la gloria de su nombre, porque cuanto Él padeció y Él sufrió y Él se humilló, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblen ante Él, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ningún momento la gloria es para nosotros, la gloria es para Él. Y agradecidos por su amor, su misericordia, por su fidelidad, por Él haber cumplido, por Él haber entregado, por haberse dado por amor a nosotros, nosotros le servimos. Y Dios nos quiere usar, y Dios quiere que seamos luz y que seamos como Él, que si nos pegan, si nos calumnian, si nos critican, si nos meten en la cárcel, si tenemos que padecer por causa de su nombre, armémonos de ese mismo pensamiento. Que así como Él es, somos nosotros, y que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. No engañemos a nadie, que no se encuentre en nuestra boca engaño, que no maldigamos, que no respondamos con amenazas, sino que vayamos ante el Padre, echemos sobre Él las cargas, los dolores, la tristeza, la soledad o la angustia, y levantémonos en el poder de sus fuerzas para seguir adelante hasta que Él nos venga a buscar. Esa es la iglesia. Ese es usted y yo, como hijos de Dios. Estudiemos a Jesús, conozcámosle a Él, tengamos libertad para entrar a su presencia, entendiendo y sabiendo que Él nos oye, que Él está ahí, diciéndonos: hijo mío, ¿qué sucede? Dime, yo estoy aquí contigo. No, es que te fallé, es que está bien, arrepiéntete, yo te perdono, sigue adelante, mejora,
cambia, aliméntate de mi palabra, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, yo voy a confirmar mi palabra haciendo señales, milagros, maravillas, yo estaré confirmando las obras de tus manos porque yo voy contigo, no estás solo. Pero en cuanto a nosotros se nos sube el orgullo, la soberbia o la altivez, nos quedamos solos. Porque Dios dice que Él resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero Él da gracia a los humildes. Y como Cristo era humilde, nosotros también seamos humildes. Amén. Tengamos confianza. Yo no sé cuál es su problema el día de hoy, cuál es su dolor, su pregunta, su duda, su necesidad, sus sentimientos en este día. Tal vez está solo, sola, por más que haya gente, se siente sola, como que Dios la abandonó, como que no siente la presencia de Dios. O tal vez se siente débil, ya sin fuerzas para seguir, para levantarse, para orar, para leer la palabra. Ya los problemas lo agobiaron, la agobiaron. Él está aquí, Él está ahí, porque Él se compadece, Él tiene compasión, Él sabe, Él lo entiende. Todos lo dejaron a Jesús, todos lo dejaron. Frente al peor momento de su vida, cuando Él más necesitaba de sus discípulos, todos lo dejaron, todos se fueron, todos corrieron y escaparon. Él lo sabe, pero Él no los amenazó, Él no los criticó, Él no los juzgó, sino que luego que Él resucitó, se presentó, se mostró, los amó, los perdonó. Pedro, ¿me amas? Pedro, vamos. Yo sé que me negaste, yo sé que fue un momento de debilidad, tuviste miedo, tuviste temor, tuviste pánico de que te pasara lo mismo que a mí. Pero anda, apacienta mis ovejas, tengo un propósito, tengo un llamado, tengo una obra que tienes que hacer, seguir adelante, vamos, apacienta mis ovejas, pastoréalas, enséñales, predica mi nombre. Ya eres perdonado, vamos Pedro, vamos Juan, vamos Mateo, vamos allí Zaqueo, vamos a todos los otros que estaban ahí, que eran unos cuantos, 500, cuando Él ascendió a los cielos. Vayan, prediquen, recibirán poder. Nosotros tenemos que ser iguales, seguir las pisadas de Cristo, y Él nos va a fortalecer, nos va a librar, nos va a ayudar, nos va a levantar, siempre va a estar con nosotros. Mantengamos la fe firme hasta el fin. Soportemos el agravio, los golpes que nos tocan vivir por ser cristianos. Soportémoslo, no seamos cobardes, no seamos flacos en esto, porque Él nos da el poder para padecer también, por causa de su nombre. Pero no maldigamos, no hablemos mal, no amenacemos, no juzguemos, amemos, perdonemos y sigamos adelante, porque el que juzga justamente es Dios, no nosotros. Y Él dará a cada uno según sus obras. Amén. Y Él está aquí para responder sus oraciones, para levantarlo si está caído, fortalecer si está débil, sanar su cuerpo si está enfermo, tal vez por mucho tiempo, como esta mujer que tenía esa enfermedad de flujo de sangre por 12 años. Tal vez murieron sus sueños, sus esperanzas, su llamado, su ministerio. Dios no ha terminado todavía su obra en ninguno de nosotros. Descansemos en sus brazos,
Confiemos en Él, levantémonos, sacudámonos el polvo y sigamos adelante, porque fiel es el que los llamó y fiel es aquel que cumplirá su obra y su propósito en cada uno de nosotros. Vamos a orar y darle gracias al Padre, el cual es bueno, misericordioso y maravilloso. Te adoramos, Señor, y te exaltamos en esta tarde. Bendito eres, Rey amado, ¿quién como tú, que nos conoces? Somos transparentes delante tuyo. No podemos ocultarnos, no podemos esconder ni los más profundos pensamientos que hay en nuestro corazón. No te podemos engañar. Tú nos conoces, conoces nuestras debilidades, lo que sufrimos, las tentaciones. Tú conoces mi enfermedad, mi dolor. Tú conoces, Señor, lo que ocurre a mi alrededor. ¿Qué es lo que estoy pasando en este momento? Tú lo ves, tú estás aquí ahora, ahora mismo. Estás conmigo y sabes cuáles son mis oraciones, mis peticiones, mi lamento, mi lloro, mis alegrías. Señor, tú lo sabes. Y quiero que hoy obres en mi vida, en mi alma, para traer nuevamente la confianza, la firmeza en la fe en tu palabra y en tus promesas. Como tú has hablado, así se hará, Señor. Que yo pueda hoy quitarme las ropas del viejo hombre viciado por el pecado y revestirme de Jesucristo, del nuevo hombre, para poder hacer sus obras, seguir sus pisadas, continuar con su ejemplo en medio de un mundo que se está cayendo a pedazos, que se está desarmando, que está tambaleando, que la oscuridad cada día es más oscura. Señor, yo quiero seguir alumbrando con tu luz, porque las tinieblas no prevalecerán ni prevalecen contra la luz. Señor, pero si mi luz es tinieblas, si lo que yo manifiesto, lo que yo irradio al mundo es oscuridad, Señor, perdóname, límpiame, lávame y transfórmame y líbrame del enemigo, del diablo, de las obras de maldad, que yo pueda recibir tu luz y poder alumbrar, que mi luz sea tu luz en este tiempo, Padre. Obra, Señor, en mi mente, en mi alma, mis emociones, mis pensamientos. Tócame, Señor. Tócame, Señor. Yo me arrepiento de hablar mal, de que haya engaño en mi boca, en mi corazón, de que tal vez haya respondido mal al que me ha hecho el agravio. Perdóname, perdóname, límpiame y ayúdame a ser como Cristo, a venir ante ti y encomendar mis problemas, mis dudas, mis agravios, todas mis cargas, las encomiendo, las pongo ante ti, porque sé que tú tienes cuidado de mí, que tú me ayudas, que tú me levantas, que tú me libras, tú me fortaleces, porque tú eres escudo alrededor de mí, para que ningún dardo del enemigo pueda dañarme, que ninguna palabra que sea corrompida, una palabra de maldición sobre mi vida, me afecte, sino que yo pueda bendecir al que me maldice, orar por el que me persigue, poder bendecir, poder, Señor, ser luz en medio de un mundo oscuro, maligno, de este tiempo, de esta temporada que nos toca vivir, Señor, antes que tú vengas a buscar a tu amada, a tu esposa, que yo pueda estar vestido de ropas blancas, resplandecientes para ti, preparado para que cuando tú vengas, yo me vaya contigo. Señor, gracias por tu bondad,
tu misericordia, tu amor. Gracias por estar aquí con nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a disfrutar de tu presencia, de tu palabra, a gozarme y alegrarme en ti, entrar al lugar santísimo con toda confianza, con toda confianza, porque en ti encuentro el oportuno socorro. Poder vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres, Señor. Poder vivir en la libertad del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad para ser usado por ti. Reprendemos, Señor, a ese espíritu de orgullo, de soberbia, de altivez. Padre, yo me humillo, porque fuera de ti nada puedo hacer. Padre, gracias, porque me limpias, me perdonas, me levantas, me restauras, me rejuveneces como el águila para seguir adelante, porque tú todavía no has terminado tu obra en mí, Señor. Tú sigues obrando. Te damos gloria, honor, porque solamente tú eres digno, Altísimo Señor, el Rey de Reyes, el Rey Supremo, el que está en el trono sentado, el Rey amado, el Cordero de Dios, el Altísimo Dios, magnífico en santidad, que habita la eternidad, maravilloso Dios, el Todopoderoso. A ti la gloria, el honor, la alabanza, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuyas son las riquezas, tuyo es el poder por siempre y siempre y siempre. Amén y amén, Señor.